Bien, vamos a ver una historia muy importante y vamos a explicar primeramente lo que es las familias en las que estamos, ¿verdad? Vamos a ver una historia de un hombre, ahorita vamos a mencionarlo. Tenemos que entender primeramente que hay dos familias en este mundo. El principio de una de las familias es Adán, porque fue el primer hombre que fue creado por Dios. La segunda familia que hay en este mundo es la propia de Cristo, ¿verdad? El principio de Jesucristo, que fue el segundo hombre que ha sido creado por Dios. Algunas personas creen que Dios es el padre de todos los hombres, pero esto no es la verdad. Solamente los que pertenecen a la familia de Cristo tienen a Dios como su Padre, porque nadie va al Padre si no es por el Hijo. O sea, nadie es hijo de Dios hasta que no, primeramente, testifica con la palabra de Cristo en su vida. Los que pertenecen a la familia de Adán, por ser manchados por el pecado, tienen a Satanás como su padre espiritual porque viven en el mundo. El mismo Señor Jesús dijo que Dios no es el padre de todos los hombres. Jesús dijo cierto día, hablaba con algunos dirigentes religiosos de la ciudad de Jerusalén. Estos hombres afirmaban que Dios era el padre de ellos, pero sus corazones eran malos, porque odiaban al Señor Jesús y querían matarle. Ellos tenían un resentimiento y tenían un egoísmo y tenían celos por el Señor Jesús, porque a pesar de que ellos eran dirigentes religiosos, la gente no los seguía como estaban siguiendo a Jesús. Jesús llegaba, ministraba, hacía milagros y empezaba a traer multitudes atrás de él. Entonces ellos estaban celosos. Jesús sabía que había en sus corazones Jesús conocía que había en sus corazones de ellos, y entonces Jesús mismo les dice, en Juan 8:42 les dice, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente tú me amarías a mí, porque yo de Dios he salido y he venido. Cuando Jesús les dice esto, cuando les dice su Padre fuera Dios, claramente él sabía que Dios no era el Padre de ellos. Para hacerlo aún más evidente, que él se notara más, les dijo quién era su verdadero Padre espiritual de ellos. Entonces les dijo así firmemente. En el siguiente versículo, capítulo 8, versículo 44, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que los hombres no tenían a Dios como Padre, sino a Satanás. El mismo Jesús, el todo conocimiento, el todo lleno de sabiduría, ya conocía lo que había en sus corazones. Y por eso de esta manera recta les dice lo que él pensaba, lo que él sabía. La misma cosa es cierta de todos los que no creen en el Señor Jesucristo. Cuando una persona no ama el sacrificio perfecto de Cristo, es imposible que llegue a Dios. Y si no tiene a Dios, entonces está en el mundo. Y dijimos que si no estábamos con Dios, estábamos en contra de Dios. Así de fácil, porque no hay como un intercesor, ¿verdad? Que diga, bueno, más o menos me estoy acercando. O eres o no eres. O eres pez o eres gato, ¿verdad? O eres jirafa o eres elefante, porque nunca hemos visto un cuerpo de elefante con cara de jirafa. O eres o no eres. Sin embargo, nadie tiene que permanecer en la familia de Satanás. Nadie por nuestros propios medios, nadie podríamos permanecer en la familia de Satanás, porque el Señor Jesús ha hecho posible que cada uno de nosotros se convierta en hijo de Dios, para que entonces Él nos adopte y seamos sus hijos. Nadie tendríamos que estar en esas tinieblas. Pero ¿qué pasa? Que Dios en su inmensa sabiduría nos dio libre albedrío, nos dio la libertad de escoger lo que nosotros quisiéramos. ¿Qué hubiera pasado si todo hubiera sido bien, si todo hubiéramos sido solamente sí, sí, sí? Nosotros entonces hubiéramos sido unos robots, ¿verdad? Porque el tener la posibilidad de que todo estuviera bien y decir sí, 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 porque no conocemos el mal, entonces no fuéramos unos hijos de Dios, fuéramos unos robots.
No podríamos verle en sí el mal y el bien porque diríamos, no, pues Dios nos hizo perfectos. Él dijo que a todos sí, pues a todos sí. Entonces nosotros no tuviéramos la capacidad de raciocinio de poder elegir. Y el simple hecho de que Dios nos haya hecho a su imagen y semejanza nos da la oportunidad de poder tomar decisiones, de elegir y de razonar qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, ¿verdad? Entonces, también la palabra de Dios nos enseña que todo lo que hay en el mundo dice, todo lo que hay en el mundo no es malo, pero no todo nos conviene a nosotras. Entonces, esa es la diferencia. La palabra de Dios nos dice, tú estarás en el mundo, pero no eres del mundo. Entonces, el Señor mismo hace una diferencia, hace una separación. Porque dice, tú estás en el mundo, ahí estás, pero no le perteneces al mundo. Cuando has entregado tu vida a Cristo, ¿a quién le perteneces? A Dios, a los lugares celestiales del Señor Jesús. Entonces vamos a ver cómo la Biblia nos enseña, porque una vez que nuestro discernimiento y nuestra sabiduría nos ayuda a separar en nuestra vida y en nuestro corazón y en nuestro espíritu lo que conviene y no conviene a nuestra vida, entonces aquí se parte otra historia nueva, que es una pestaña nueva que podemos discernir y podemos entonces saber lo que le llama la Biblia nacer de nuevo. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del nacer de nuevo. Para esto vamos entonces a estudiar hoy una historia de un hombre llamado Nicodemo. Y vamos a escudriñar qué es lo que Jesús quería hacer con este Nicodemo, qué le quería enseñar y cómo quería testificar por medio de Nicodemo a toda la región, ¿verdad? La Biblia nos habla de otro encuentro personal que tuvo Jesús con Nicodemo. Pero vamos a ver entonces quién era Nicodemo para poder entender la historia. Nicodemo era un hombre que pertenecía a la secta de los fariseos. Así que debemos un poquito detenernos un momento para considerar cuáles son las características principales de este hombre, si queremos tener una idea mejor al momento de ir estudiando la palabra de Dios. Los fariseos eran una secta religiosa que era muy numerosa y era muy respetada por el judaísmo en esos días de Jesús. Fundamentalmente ellos creían que la salvación debían ganarla por medio de las obras, de lo que la gente estaba haciendo, observando rigurosamente la ley. La ley viene siendo, los fariseos se regían por los primeros 5 libros del Viejo Testamento, donde se dan las mayorías o bastantes leyes que Dios pone, ¿verdad?, para el seguimiento de la vida. Sin embargo, a pesar de que ellos pretendían cumplir la ley, la realidad es que habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones y se conformaban con un cumplimiento meramente externo. Solamente querían cumplir por cumplir, pero ellos se apegaban pues a lo que ellos habían creado para tener una conexión con Dios. Así que aunque la palabra fariseo significaba puro o separado, esta pureza solo era externa, por lo que en muchas ocasiones el Señor los acusó de hipocresía, exhibicionismo y también de tener una actitud de santurrona superior sobre el resto de las personas. Y los llama así Jesús en otros versículos de la palabra de Dios. Además que su secta estaba juntamente ligada al politeísmo, esto es decir, que se mezclaba ampliamente con la política. Estas personas que tenían su secta religiosa estaban muy unidas con los políticos porque ellos también necesitaban tener insumos, o sea, tener entradas de dinero que pudieran sustituir todos los gastos que ellos tenían. Entonces se unieron con lo que viene siendo el gobierno para poder tener como que ahí discutían y tomaban decisiones. Y entonces lo que ellos pensaban de su ley, combinado con el gobierno que había metido ya ahí su cuchara, ¿verdad? Porque pues tenían que ver beneficios para ambos. Entonces tener beneficios para ambos implicaba que tanto los religiosos tuvieran que aceptar condiciones del gobierno como los del gobierno aceptar cosas de los religiosos. Entonces el Señor mismo Jesús les llamaba una secta religiosa no propia
porque Dios jamás se va a mezclar con asuntos del gobierno ni de política. Y bien lo vemos también en la palabra de Dios cuando hay ciertas personas, ¿verdad?, que van a tentar a Jesús y le dicen a quién debemos de dar entonces nuestros diezmos, ¿verdad? ¿A quién debemos pagar atributos? Pues al César o al Dios. Y cómo les dice firmemente Jesús, ¿verdad? Cómo le responde, ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces Jesús era recto en lo que decía, Jesús era recto y era directo en lo que él quería hacer. Y él puso en claro que las cosas de Dios son de Dios, 100% separadas de las cosas políticas o del gobierno, ¿verdad? Por eso Dios les explicaba, Jesús en su inmensa sabiduría les explicaba siempre la palabra clara. Bien, entonces, este hombre era miembro de los fariseos, pero Nicodemo no era cualquier fariseo, no era un fariseo del montón. Nicodemo era una persona bien reconocida, con una reputación muy señalada para bien, porque él era muy reconocido en esa ciudad, en esa área, porque él era de los altos mandos, era como de los meros, pues. Entonces no era cualquier fariseo, él era un miembro ya que ya tenía un nivel superior y era muy reconocido y muy señalado por quién era, ¿verdad? Porque era ya superior. Entonces tenía mucha reputación dentro del judaísmo de esos días, porque escuchaban de Nicodemo y decían, wow, Nicodemo, el fariseo que es esto y esto y esto, porque ya era muy reconocido. Entonces no era como cualquier fariseo, porque hasta en eso había niveles, ¿verdad? Y vamos a ver entonces cómo Nicodemo tiene un encuentro personal con Jesús. Vamos a leer la cita, Juan capítulo 3. Vamos a leer ahorita del 1 al 15 y vamos a explicar. Había un hombre, versículo 1 nos dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. Y os he dicho cosas terrenales y no crees. ¿Cómo crees si yo les digo cómo creyeres si yo te dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a explicar qué es lo que quiso decir Jesús y cómo está en esa conversación. Bien, si nosotras leemos este contexto, probablemente decimos, ay, pues no entendí mucho, no entendí nada. Cuando nosotras tenemos que hacer un crecimiento y una madurez en el espíritu, tenemos que empezar a tener esa sabiduría por medio del Espíritu de Dios. Porque muchas personas podemos leer la palabra de Dios y quedamos en las mismas porque no la entendemos. Entonces, cuando baja el Espíritu Santo y nos sella con su sello del Espíritu, entonces ahí empezamos a escudriñar más la palabra de Dios.
Bien, vamos a estudiar. Versículo 1 dice que Nicodemo era un principal entre los judíos. Quiere decir que principal en ese tiempo era un puesto alto, era uno de los meros ante toda esa área, ¿verdad? Era bien reconocido porque era principal, o sea que era de los jefes. Pero en el versículo 2 nos dice, Nicodemo vino de noche y le dijo, Rabí. Esto es bien importante porque, bueno, Nicodemo era una persona tan importante que tenía sirvientes, ¿verdad? Tenía ayudantes. Él podía haber mandado, por ejemplo, a los ayudantes, él podía haber llevado a otras personas que le ayudaban para ir con Jesús. Pero él personalmente se bajó, ¿verdad? Como quien dice, se bajó de su lugar principal y dijo, pues voy a ir a visitar a este Jesús. O sea que a él le llamaba la atención lo que estaba haciendo Jesús y le dijo, Rabí. Nicodemo le dice maestro a Jesús, cuando él sabía y estaba relacionado con personas que realmente se consideraban maestros por sus conocimientos de raciocinios, ¿verdad? Por sus propias sabiduría y su propio razonamiento se consideraban ya maestros. Entonces, Nicodemo va con Jesús y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él afirma que él ve en Jesús que es un maestro, porque nadie había podido hacer cosas que Jesús estaba haciendo. Entonces, él sí sabía de la Escritura, él sabía de que iba a venir un Dios, ¿verdad? Él estaba esperando un Dios porque ellos sabían de la ley, o sea, del Antiguo Testamento. Todas las profecías que marca la Biblia, pues ellos ya estaban preparándose para el Dios que les iba a mandar, ¿verdad? El Cristo que iban a tener. Pero entonces él dijo, sabemos que tú vienes de Dios como maestro porque lo que haces, pues solamente se pueden hacer con el verdadero Dios. Entonces, ¿por qué Nicodemo va de noche a buscar a Jesús? Bueno, por la historia que tenemos y el contexto sabemos y podemos deducir que Nicodemo ha ido a ver a Jesús en la oscuridad, ¿verdad? Porque dice que fue de noche por temor a que lo vieran. Nicodemo podemos imaginar que iba así como que despacito, como cuidándose porque también fue solo, ¿verdad? No dice que fue acompañado de alguien. Entonces fue en la noche por el temor de que lo fueran a ver. Imagínense que uno de sus supremos de él lo hubiera visto caminando por ahí. Que lo hubiera visto, oye Nicodemo, ¿y tú a dónde vas? Y él diciendo, ay, pues voy a visitar a Jesús. ¿Qué hubiera pensado la gente? ¿Qué hubieran pensado los maestros? Porque pues él era de los meros, ¿cómo ir a visitar a Jesús? Bueno, seguimos entonces de que él fue porque tenía un miedo, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo en el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser un hombre viejo y volver a nacer? En esto Jesús ya sabía la intención con la que iba Nicodemo a buscarlo. Nicodemo quería tener información. Nicodemo quería nutrirse y decir, bueno, este Jesús tiene que pasarme sus tips. Me tiene que pasar como decir, pues, cómo le hace, ¿no? Entonces, Nicodemo iba con la intención de sacar más información de Jesús. Entonces, Jesús literalmente le responde, ¿verdad? De cierto te digo, cuando vemos esta frase, Jesús quiere decir, te aseguro, pon mucha atención porque te aseguro, te digo en verdad, de verdad te puedo decir, casi que podríamos atrevernos a decir, te prometo, ¿verdad? Te prometo porque es como una promesa, estoy seguro lo que te estoy diciendo, de cierto te digo, eso significa. Entonces Jesús, al saber porque pues Jesús sabe todos nuestros pensamientos, al saber nuestros pensamientos, Jesús ya sabía lo que Nicodemo, cuál era el plan y cuál era el objetivo de Nicodemo. Entonces llega Nicodemo y lo primero que recibe es de Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le decía, yo te puedo explicar muchas cosas
y te puedo decir todas mis enseñanzas, pero si no naces de nuevo no vas a poder ver el reino de Dios porque no lo vas a entender. Entonces, ¿qué le dice en el versículo 4 Nicodemo? Le dice Nicodemo, pues estaba en shock, ¿verdad? Fíjense, cuando pensamos en las cosas de terrenales, dice, pero ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Cómo acaso puedo entrar en el vientre de mi mamá otra vez y volver a nacer? Desde aquí ya empezamos a ver que pues Nicodemo no era espiritual, porque no estaba entendiendo lo que Dios le estaba diciendo acerca del nacer de nuevo. Aunque Jesús le estaba haciendo énfasis de que si no se renovaba en su espíritu no podía ver las cosas del cielo, o sea, no iba a poder entender las cosas celestiales. Entonces Nicodemo le contesta y Jesús, yo me imagino su cara de ¿ves? Por eso te estoy diciendo, porque no estás entendiendo. Porque Nicodemo dice, bueno, ¿y cómo me meto otra vez a la panza de mi mamá si ya estoy grande? Entonces Jesús le vuelve a responder, de cierto te digo. Jesús le dice, mira, de verdad te aseguro que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, le vuelve a confirmar, en serio Nicodemo, pon mucha atención, de verdad te aseguro que si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar al reino de Dios. O sea, otra vez le confirma lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que Nicodemo se quedó con cara de ¿what? Se quedó con cara de, ay, pues este Jesús que está jugando conmigo, yo nomás quiero información y no me quiere soltar nada. Nicodemo no entendía nada. Él pensaba, pues, ¿será que voy a reencarnar en otra persona? ¿O cómo me voy a meter al cuerpo de mi mamá otra vez? A lo mejor su mamá ya ni existía. O si existía, a lo mejor pensó, ay, mi mamá ya está bien viejita, ¿cómo me vuelvo a meter a su panza para volver a nacer y poder conocer el reino de Dios? Bien, lo que Jesús quiso explicar cuando dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, hay dos elementos que Jesús nombra para poder nombrar un nuevo nacimiento. Agua lo podemos considerar como, es lo que quiso decir Jesús, ¿verdad? El agua. Necesitamos el agua para un nuevo nacimiento. ¿Cuál es el agua? Bueno, pues tenemos dos opciones que pudo probablemente, ¿verdad? Haber hecho Jesús ese énfasis. Uno, agua es la Biblia. La Biblia, porque la Biblia es la fe que nos da para poder aceptar un nuevo nacimiento. La Biblia nos da la fe porque nos dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es fe. Entonces, ¿la fe por dónde la podemos tomar? De la Biblia. La Biblia sería un río de agua viva, ¿verdad? Porque es la verdad de Cristo en nuestra vida. Entonces, la verdad de la palabra de Dios que fluye en nuestra vida. Entonces, el agua podría ser específicamente la Biblia que nos da fe. Otra cosa que podríamos considerar como el agua, porque lo vemos más adelante también con el mismo Jesús, es que Jesús hizo un énfasis, hizo una separación y también hizo un cambio radical cuando Jesús fue bautizado por las aguas, ¿verdad? Porque Jesús pues tuvo que haberse bautizado y ahí se desglosa también otra historia en el cual es un nuevo nacimiento, una limpieza, una purificación, ¿verdad? Así lo marca Jesús, que después lo vamos a ver a profundidad. Y otra de las cosas que podríamos considerar como el agua, entonces sería que cuando nosotros somos bebés y estamos en la panza de nuestra mamá, nosotros venimos de un lugar donde hay agua, o sea, el líquido amniótico, ¿verdad? Cuando uno nace, se rompe esa agua y pues se empieza a fluir el líquido amniótico. Entonces, en este caso Jesús pudo haber diferenciado o hecho referencia a esos tres nacimientos que vienen de agua, ¿verdad? Uno, que es por la fe, que es escuchar la palabra de Dios. Otro, que es un nuevo nacimiento por medio del bautizo, como lo hizo Jesús, que lo bautizó Juan, el Bautista. Y el otro podría ser precisamente pues el líquido amniótico que tenemos en nuestra mamá. Esas tres pudo haber sido, esas son por naturaleza, ¿verdad? La de la mamá. Pero también nos hace énfasis de cómo pudo haber
fluido esa agua, ¿cómo la podemos determinar en un nuevo nacimiento? Por eso consideramos ese como un elemento, agua. Luego tenemos el segundo elemento que es espíritu, porque Jesús dice agua y del espíritu. Podías haber nacido del agua de la panza de tu mamá, del líquido amniótico, pero tienes que nacer también del espíritu. Puedes tener fe y estudiar la Biblia, pero tienes que nacer también en espíritu. Entonces, vamos a ver el segundo término, que dice espíritu. Entonces, si tú escuchas la palabra de Dios, entonces, solamente entonces, podemos tener la revelación del Espíritu Santo, que es lo que nos hace entender toda la Biblia y todo lo que Dios tiene para nosotras. Entonces, podemos ahorita en este momento haber nacido de ambos o haber podido nacer de que yo ya estoy estudiando la Biblia, pues yo nací ya de una mamá, ¿verdad? Todos nacemos de una mamá. Tal vez fuiste bautizada, pero es necesario que entonces también nazcamos del Espíritu. Luego Jesús le está respondiendo y le está explicando, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice, no te maravilles del que te dije, te es necesario nacer de nuevo. O sea, lejos de lo que quería saber Nicodemo, porque él quería saber todo, ¿verdad? Para saber la verdad y poder decir, ay, pues, ¿qué les voy a decir ahora a los maestros? Porque yo necesito llevar relevancias. Entonces Jesús le dice, lo que nace de carne, le estaba explicando, bueno, nosotros somos un cuerpo. Cuando nacemos de nuestro cuerpo, cuerpo es, carne es. Es por eso que cuando nosotros nacemos del nacimiento de Adán, pues somos pecaminosos y somos de la familia de Adán. Cuando damos el paso de aceptar a Cristo, volvemos a nacer como cristianos, o sea, aceptamos a Cristo y empezamos a ser hijos de Cristo, mas ya no somos hijos de Adán. Porque ya entonces podemos morar en la presencia de Dios, porque nadie llega al Padre si no es por el Hijo, en este caso Jesús. Bien, entonces decimos, nacimos de nuestros padres de carne y somos carnes, pero quien nace del Espíritu, Espíritu es. Cuando nacemos tenemos un espíritu nuevo y nacemos totalmente del Espíritu, tenemos un nuevo espíritu que nos hace tener más sabiduría, más entendimiento y direccionar nuestra vida espiritualmente a como Dios quiere celestialmente, ¿verdad? Antes que una persona pueda nacer de nuevo, tiene que darse cuenta de que es un pecador. Muchas de nosotras ya hemos hecho ese paso en el cual sabemos de nuestros pecados y vamos a los pies de Cristo y decimos, Señor, sé que pequé, sé que soy mala en este mundo. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para enseñarnos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Muchas de nosotras ya dimos este paso cuando decimos, Señor, perdónanos, necesitamos tu salvación. Necesitamos a alguien que nos saque de este lugar de donde estamos nosotros, o sea, el mundo, ¿verdad? En nuestro pecado, en nuestra aflicción, en nuestras propias fuerzas. Luego entonces el Espíritu Santo usa la misma palabra para enseñarnos que el Señor Jesucristo es el Salvador que necesitamos. Jesús mismo, para hacer una muestra acerca de lo que era nacer también por medio del agua, por medio del bautizo, él mismo también se bautizó a la edad de 33 años, ¿verdad? Por su primo Juan el Bautista. Creemos al reino de Dios por la fe. No podemos creer el reino de Dios por ver. Porque si nosotras tuviéramos necesidad de ver para creer, entonces ya no tendríamos fe, ya no sería fe. Porque la fe es tener la seguridad de lo que tú crees aunque no lo veas. Y eso es una semilla que Dios deposita en tu corazón cuando abres tu corazón a Cristo. Mientras haya una persona que dice, sí, yo tengo fe, pero no tiene esa semilla que solo Cristo puede depositar en tu vida, pues su fe es vana. Y nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús le seguía explicando a Nicodemo y le decía, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido,
mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto quiere decir que los caminos del Espíritu son misteriosos para nosotros, pero Dios es soberano para hacer nacer de nuevo a mujeres y hombres, ¿verdad?, que han sido pecadores y obrar en ellos conforme a sus propósitos. Aunque nosotros no podamos entender muchas cosas espirituales, Dios, que todo lo sabe, nos mueve. Él nos dirige y Él nos va direccionando. El Señor quiere hacernos primeramente pacientes, ¿verdad? Dios no nos quiere ver como los Nicodemos, que queremos llegar a tocarle y decir, a ver, ¿tocamos? Y decimos, Señor, yo quiero saber toda la verdad porque yo quiero ir al grano. Porque muchas de nosotras estamos a veces en ese proceso, que decimos, ay, no hay tanto que yo quisiera saber ya la verdad y yo quisiera ya ir al punto porque hay tanto que me confunde. Todo eso es un camino que debemos direccionarnos para seguir conociendo la palabra y la verdad. Entonces nosotros no podemos llegar como Nicodemo con Jesús exigiéndole que, a ver, Señor, dime la verdad, ¿quién es quién? ¿Qué es lo verdadero? Porque dice la palabra de Dios que si tú no naces de nuevo, no vas a poder entender nada, aunque te den las mejores enseñanzas, las mejores prédicas, los mejores testimonios, no vas a aprender si no naces de nuevo. Entonces Jesús, aún conociendo los pensamientos de Nicodemo, nos señala que fue paciente, porque entonces no le dijo, no, mira, ¿sabes qué, Nicodemo? Pues ustedes están mal, porque mira esto y esto, yo soy aquí, yo soy quien soy. No llegó Jesús con esa altanería. Jesús fue humilde y fue en amor y fue paciente. Entonces, vemos entonces cómo Jesús le dice, ¿verdad? El viento sopla de un lado para otro. Así es los que tienen el Espíritu. Cuando tienen el Espíritu se pueden dirigir de una manera más recta ante los ojos de Dios. Seguimos en el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí lo que nos marca es que Nicodemo quería decir, bueno, ¿y cómo nazco del Espíritu otra vez? Pues yo necesito saber eso. Nicodemo estaba pensando, si Jesús me dice eso, yo les puedo decir a todos los maestros. ¿Y qué le dice Jesús? Porque Jesús sabía también que Nicodemo tenía un puesto bien alto para las enseñanzas, ¿verdad? Era un supermaestro, era un líder religioso en el cual ellos se enseñaban a otros para que otros fueran maestros, o sea que ellos eran maestros de maestros. Entonces le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Es como diciendo, tú eres de verdad un estudioso de la ley, te sabes la ley al derecho y al revés, la sabes completa y no sabes cómo es nacer de nuevo. Y luego le dice Jesús, de cierto te digo. ¿Cuántas veces le ha dicho de cierto te digo? Vamos, ya van 3. Y vean los versículos que llevamos, son poquitos. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. O sea, le dice Nicodemo, ¿estás viendo nosotros? Lo que sabemos te decimos. Y lo que estamos testificando es lo que hemos visto. Pero tú no recibes el testimonio. O sea que Nicodemo estaba con un corazón duro porque no quería como que le entrara la palabra de Jesús. ¿Y por qué creen que su corazón estaba duro? Porque él podía pensar en su mente, ¿verdad? ¿Cómo Jesús me va a ministrar a mí si yo soy un maestro? ¿Cómo Jesús va a venir a enseñarnos a nosotros que enseñamos a otros maestros? Nosotros nos sabemos la ley de pi a pa. Es como un diccionario que te sabes todas las palabras, lo que se describen y lo que significan de la A a la Z. Entonces él decía, pues ¿cómo me va a ministrar? Pero aún así en su interior había ese algo que lo hizo ir a buscar a Jesús directamente, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, si os he dicho cosas terrenales, no las crees. O sea, si te digo las cosas de aquí, no las crees. Entonces, ¿cómo vas a creer las cosas de arriba?
no crees lo que te estoy diciendo de aquí, quiere decir, has visto que estoy haciendo milagros y no los crees. Has visto las transformaciones de las gentes, de los cojos, de los ciegos, ¿verdad? Y no lo crees. O sea, si viendo no lo crees, imagínate que, o sea, ¿qué vas a esperar entender de las cosas celestiales? Dice Jesús, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. O sea, nadie ha subido al trono de Dios hasta ese momento. Nadie ha subido, sino el Hijo del Hombre ha bajado, ¿verdad? El Hijo de Dios ha bajado siendo hombre y ese sí está en el cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, cuando Moisés tuvo que levantar la serpiente en el desierto, tuvo que demostrarle a los israelitas el poder que tenía Dios para que le creyeran. Porque ya estaban tensos ya los israelitas con Moisés, ¿verdad? Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea expuesto. Así es necesario que Jesús sea crucificado para que la gente vea el sacrificio perfecto del Hijo de Dios y crea. Para que todo aquel, versículo 15, que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto que le dice Jesús en el versículo 15 marca una total diferencia también en toda la historia de la Biblia. Porque dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos quiere decir esto, muchachas, hoy? Dice que todo en el que en Él cree tenga vida eterna. No dice todo el mundo. No dice para que todos tengan vida eterna. No dice para que todo el mundo vaya a la presencia de Dios y tenga vida eterna. No dice ahí todo el mundo. No dice que todos. Dice para todo aquel que en Él cree. O sea que aquí marca Jesús, porque fueron de las palabras mismas de Jesús, versículo 15. Dice que el reino de Dios, el que no se pierde y tenga vida eterna, ¿para quién es? Para todo el que cree, únicamente para el que cree. Porque el que no cree, pues no puede ser hijo de Dios. ¿Cómo va a ser hijo de Dios si no cree? Y para creer, ¿qué necesitamos? Saber de la palabra de Dios, aceptar a Cristo en nuestra vida y dejar que Dios esté haciendo la obra en nosotras. Bien, entonces la palabra de Dios en sí es para todo el que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver nosotros en la palabra de Dios que Jesús fue claro al momento de ministrar, fue directo, ¿verdad? A pesar de que Nicodemo estaba como hecho bolas y entrelazado con tanta religiosidad, él todavía tenía dudas y estaba asombrado de lo que Jesús estaba haciendo. Estaba asombrado, pero él a la vez estaba renuente porque no quería como que ser ministrado por Jesús. Por eso él se acerca de noche y va con Jesús. Ahora, más adelante la Biblia no nos marca literalmente si Nicodemo se convirtió a Cristo, ¿verdad? Porque él era sumamente religioso. Pero sí nos habla la Biblia literalmente que más adelante Nicodemo defiende a Jesús delante de todos los jueces, como él lo defiende como un juez delante de todos los fariseos, ¿verdad? Delante de todos los altos mandos de su secta, de su doctrina. Delante de todos, Nicodemo lo defiende. Vemos más adelante en el libro de Juan 7, versículos 45 al 52, vemos un enfrentamiento de Nicodemo con todo el resto de sus rabís, ¿verdad? El resto de los maestros con el que él convivía y con él estaba estudiando. Vemos versículo 45, vemos, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? O sea que ya los altos mandos habían mandado a traer a Jesús. Los alguaciles eran ministros inferiores de la justicia que llevaban varas o en ese tiempo se llamaba un junco, ¿verdad? Que era como unos palos para poder ir y ejecutar órdenes. Traen a esta persona y se la traen y lo llevaban ante el tribunal de las personas que estudiaban la ley.
eran como decir un arresto, ¿verdad? Para llevarlos hacia acá. Entonces los alguaciles fueron y los principales sacerdotes, ¿verdad? Los que estaban ahí, los mandos altos de Nicodemo y otros más, decían, ¿por qué no le habéis traído? Entonces los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, los alguaciles fueron a aprender a Jesús y se sorprendieron de lo que Jesús hablaba. Por eso ellos venían sorprendidos y dijeron, no, pues es que jamás no habíamos escuchado a un hombre hablar así. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Dijeron, ¿tú también caíste en las palabras de Jesús? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? Los sacerdotes estaban diciendo, ¿acaso alguien de ustedes, gobernantes, ya creyó en Jesús también? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, ¿verdad? Le decían los sacerdotes, como ellos no conocen la ley, entonces son malditos. Tienen que conocer la ley como nosotros para poder entender y poder descifrar lo que realmente nos marca la ley. Ellos decían, la gente no está preparada para entender la ley y si no entienden la ley no pueden, son malditos, porque solamente podían entender la ley los altos mandos, los sacerdotes. Pero ¿qué creen? Que entonces aquí sale Nicodemo, ¿verdad? Sale Nicodemo y Nicodemo mismo les dijo, versículo 50, dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿verdad? Porque Nicodemo pertenece a esos altos mandos. Yo me imagino que estaban ahí como en una junta, los santos sacerdotes, los altos mandos, Nicodemo y otros más, ¿verdad? Los más altos estaban como en una junta. Entonces aquí Nicodemo da ese paso. Y veamos lo que dice Nicodemo. Dice versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo aquí estaba como que, pues estaba defendiendo a Jesús. Porque le estaba diciendo, fíjense a los altos mandos, les dice, ¿acaso nuestra ley puede juzgar a alguien si primero no lo escucha y aún más escuchándolo lo que está haciendo? O sea, si ya lo escuchamos y vemos lo que está haciendo, ¿acaso puede juzgarlo la ley por decir la verdad? Entonces, los demás, ¿verdad? Los otros sacerdotes respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Esta palabra Galileo le quisieron decir a Nicodemo, ¿a poco tú también ya te hiciste de los Galileos? Los Galileos en ese tiempo esperaban un profeta más, no se había levantado ningún profeta en Galilea. Ellos eran estudiosos de la palabra y todo, pero entre ellos nunca había salido alguien ni con sabiduría ni con nada de profetizar. Entonces le dijeron, ay, ¿tú también ya eres de los Galileos o qué? De los que dicen que, ay, sí, yo ya descubrí la verdad, pero pues no se ve nada, no tienes ningún profeta, no tienes nada que pueda decir lo contrario. Entonces dice, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, los galileos estaban diciendo que conocían la ley, que estaban escudriñando y que estaban estudiando la palabra de Dios ni nada de todo, pero no se había levantado nadie, pues con voz de mando que dijera, sí eres sí son de ahí, ¿no? Si están ministrando, si están testificando, si está saliendo algo de verdad ahí, pues nada. Entonces vemos aquí que aunque la palabra de Dios no nos marca si Nicodemo se convirtió, yo puedo deducir que probablemente sí, por la palabra, por cómo sale Nicodemo defendiendo a Jesús como un juez, ¿verdad? Porque los otros estaban diciendo, y aún así, después de ahí, yo puedo también deducir que pues ya Nicodemo ya era un poco apartado. Ya Nicodemo cuando se pone en afrenta con los demás, ya Nicodemo era como que Nicodemo no le podemos tener tanta confianza porque ya está como que ya está medio relacionado con Jesús. Como que está con nosotros o no está, ¿verdad? Pudieron haber dicho los altos mandos. Pero vemos entonces que en esta historia Nicodemo pudo haber tenido la sensibilidad, primeramente, de tener curiosidad, de buscar a Jesús.
y de poder preguntarle a Jesús. Y de segunda, pues no entender, ¿verdad? Porque Nicodemo estaba muy aferrado, estaba muy entendido en la ley, pero no conocía de las cosas espirituales. Entonces, por esa razón no podía entender a Jesús. No nos marca esto la Biblia, pero si Jesús a lo mejor se hubiera puesto a platicar horas y horas y horas con Nicodemo, pues probablemente no haya entendido nada. Porque aunque te entendía toda la ley, lo relacionaba con la ley, pero no con las cosas espirituales, ¿verdad? Para las que son nuevas y no entendemos lo que es la ley, tenemos la miniserie que se llama Amada y Elegida, que es importante que lo escuchen, ¿verdad? Son 3 temas, el cual podemos diferenciar lo de la ley del Antiguo Testamento, de cómo eran las leyes y cómo a partir de Cristo, pues todo hace como un parteaguas, ¿verdad? Entonces esta mañana vamos a aprender con esta historia lo que es un nacimiento de nuevo en nuestra vida. Probablemente te estés preguntando, ¿y yo qué tengo que ver con el Nicodemo? ¿O yo qué tengo que ver con esos altos mandos y Nicodemo de juez? Eso como que para mí ahorita, ¿qué onda? Vamos a ver en nuestra vida personal y en nuestra vida en este momento actual cómo trasciende un nuevo nacimiento. Primeramente, tenemos que tener en cuenta lo que Jesús dice y lo que Jesús está diciendo claramente, Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Aquí la Biblia nos marca que no a todo el mundo. Dice, mas a todos, ¿quiénes? Los que le recibieron. Todos los que le recibieron. Porque entonces escuchamos personas afuera que dicen, es que Dios ya nos perdonó a todos. Falso. Dios no ha perdonado a todos. Perdona a todos los que le reciben, porque ya entendimos que necesitamos la salvación. No, es que pues Jesús ya dio la vida por todos. ¿Por todos quiénes? Por todos los que le aceptaron, por todos los que creen en su nombre. No por toda la bola. Entonces esto sí tenemos que diferenciarlo para entender, porque entonces falsas doctrinas se levantan y dicen, Dios llama a todo el mundo, no te preocupes si estás pecando. No, cuando uno acepta a Cristo en su vida y cree en el nombre de Cristo, es imposible que volvamos a hacer el mismo pecado, ¿verdad? Y si les dio potestad de ser hijos de Dios, potestad quiere decir que les dio lo más grande, les dio el poder, les dio el beneficio de ser hijos de Dios. Entonces sí, ahora sí somos sus hijas. De nuestra parte, nosotras como cristianas o nosotras como aceptando a Cristo en nuestra vida, nosotras como seguidores de Cristo, de nuestra parte, ya hicimos la parte de acercarnos al Señor Jesús. ¿Cómo nos acercamos? Pues cuando dijimos, sí reconocemos que somos pecadoras, sí reconocemos que hemos obrado mal y sí reconocemos que necesitamos un Salvador que nos limpie, que nos purifique, que nos dé más entendimiento para conocerle más a Él. Ese fue nuestro primer paso, ¿verdad? Entonces, Dios hace muchas cosas y esas cosas, hace tantas cosas maravillosas para que nosotras, cuando recibimos al Señor, nuestro Salvador, nos empecemos a comunicar más íntimamente con Él. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, entonces nosotras tenemos ya beneficios de nuestro Dios. ¿Qué beneficios tenemos de Dios? Bueno, uno es que Dios ya nos justificó. Esto quiere decir que Él nos perdona de todos nuestros pecados y nos declara justos en Cristo. Dios dice, ok, tú aceptaste a mi Hijo Cristo Jesús, entonces yo te declaro justo como mi hijo porque ya te adopto como uno de mis hijos. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús,
La gracia viene con Jesús. No hay gracia sin Jesucristo y no hay un Cristo si no entendemos la gracia. Número 2, otro beneficio. Dios nos saca de la familia de Adán. Nosotras le pertenecemos a la familia de Adán. Dios nos saca y nos mueve y ahora nos pone en la familia de Cristo. Y ahí sí, la Biblia no dice, ¿verdad? Todo el que cree en Adán viene al Padre. O todo el que es hijo de Adán viene con Dios. No dice eso la Biblia. La Biblia nos enseña todo el que en mí cree, en mi Hijo, va al Padre. Solo por medio de mi Hijo llegamos a Dios. Entonces ya no estamos en Adán, sino que ahora estamos en Cristo. En Cristo Jesús. Ya pertenecemos a otra familia. Número 3, Dios nos hace sus hijos. Dios hace algo por nosotros tan grande que nos da la adopción. Entonces, nos hacemos hijos de Dios. Nos convierte en sus propios hijos. Otro, número 4, Dios nos da un espíritu nuevo. Y nos da un espíritu para que more en nuestro espíritu nuevo. Nos da un espíritu totalmente nuevo para que nosotros lo tengamos en nuestra vida y empecemos a entender más de la palabra de Dios. Y el principal que Dios nos da cuando le aceptamos a Él es que nos da la oportunidad de tener una vida eterna estando en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todas estas cosas probablemente ya las hemos hecho, ya las hemos vivido nosotras. Pero entonces Dios, en su inmensa misericordia, y porque nos quiere dar más poder, porque siempre Dios nos quiere empoderar más y más y más y más, hay otra cosa que debemos hacer nosotras, que es un nacimiento de nuevo, poder nacer y hacernos nuevas. ¿Cómo podemos saber que hemos nacido de nuevo? Bueno, primeramente debemos haber tenido una transformación. Para saber si somos nacidas de nuevo, Dios nos da el poder de transformarnos. Antes no nos podíamos transformar en nuestras propias fuerzas porque no tenemos el poder. El único que tiene el poder de la transformación es Dios en nuestra vida. Tenemos que transformarnos de tal manera que nuestra transformación pueda ser un testigo de lo que Dios está haciendo con nosotras. Y no porque nosotras nos estemos exhibiendo, sino de la forma que Dios está actuando en nuestra vida. No vamos a llegar y decir, mira, buenos días amiga, o ¿cómo estás? Te voy a leer la Biblia para que veas el testigo de Dios. No, eso no es. La transformación completa y directa que tenemos la hace solamente Dios. Y cuando nosotros nos transformamos, realmente a veces ni lo logramos saber, porque va transformando poco a poco. Cuando nosotras somos unas transformadas totalmente, ya a veces nuestra boca no llega a testificar tanto como nuestra propia actitud, que es lo que puede testificar más ante los ojos de los hombres. Entonces, ¿cómo podemos transformarnos? Bueno, Dios nos da un aumento en nuestra sabiduría, nos da más cordura, nos da más prudencia para hablar las cosas y nos empieza a transformar en el carácter, que esto era imposible en nuestras propias fuerzas. Para entender una transformación, tenemos que entender nuestros pecados. Tenemos que saber que todos los días pecamos y que todos los días es necesario limpiarnos con la purificación de Dios. Que entendamos que no somos bonitas ni somos buenas para toda la vida, pero Dios nos limpia todos los días para que podamos presentarnos puras. Y con esa pureza el Señor escucha nuestras oraciones. Necesitamos entender lo importante que es tomar la decisión de aceptar a Cristo en nuestra vida. Probablemente hay personas, mujeres, ¿verdad? Hombres, que aceptaron a Cristo porque pues en ese momento sentían la necesidad de tener más hambre de Dios.
Pero entonces, cada vez que crecemos en el Espíritu, nos damos cuenta la decisión tan importante que es aceptar a Cristo en nuestra vida. Por ejemplo, uno escudriña la palabra, entendemos la palabra de Dios, y hoy en día yo personalmente me doy cuenta de tan importante que fue ese día de decir: Jesús, entra en mi vida, te acepto como mi único Salvador. Soy pecadora, pero sé que tú me puedes limpiar. Y cuando yo me pongo a pensar en ese día, muchachas, clamo a Dios porque digo: wow, esa fue la decisión más importante de toda mi vida, porque fue la que transformó mi vida. Y todo esto debemos pasar para llegar entonces a ese gran paso de una transformación. Entender que cuando tú diste este paso de aceptar a Cristo en tu vida, entender ese paso de la aceptación, entender esa gracia que Dios te da, entender la palabra salvación. Porque es algo tan grande, muchachas, que aún estudiando toda la Escritura y estudiando la Biblia y estando en los caminos de Dios, todos los días aprendemos lo que es la salvación. Y cada día es más fuerte en nuestro corazón, cada día nos empoderamos más de esa salvación que Cristo nos da. Por eso no es solo una palabra, no es solo porque está en la Biblia, no es solo porque, ay, sí, soy salva, qué padre. Por gracia, sí, la gracia es un regalo maravilloso. No, es entenderlo y vivirlo. Porque cada vez que nosotros lo entendemos y cada vez que dejamos que entre en nuestro corazón, es algo sumamente grande que no se puede explicar. La conmoción que te da en tu vida. Ahora, cada una de nosotras debemos saber con seguridad, cada una debemos de estar seguras cuando ya hemos nacido de nuevo. Y Dios nos ha dado algunas formas definitivas por las cuales podemos saberlo, ¿verdad? Como decir, ay, pues, ¿cómo puedo saber que yo he nacido de nuevo? Bueno, pues, el Señor nos va a ir dando la dirección. El Señor hace que nuestro testimonio sea del Espíritu, que no sea algo que pudiéramos hablar y que no sea algo que nos marque de otras personas. Por ejemplo, nosotras no podemos transformarnos porque escuchamos una palabra muy bonita en la televisión. Es Dios, ese fue el medio. Pero cuando Dios quiere instruirte y cuando Dios entra, es el Dios verdadero el que te cambia y te transforma. Ese es el testimonio del Espíritu. Nadie se puede transformar de decir, ay, mira, esta persona no podía caminar y ya se levantó, ya caminó, creo. No. Porque Dios quiere que creas por la fe, porque entonces viendo y creyendo ya no es fe. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotras y nos da el testimonio a nosotras, en nuestro espíritu, que ya somos hijas de Dios. Y esto es algo que no podemos probar por otra persona ni por otro medio, sino solamente por Dios. Pero nosotros sabemos que es la verdad. La palabra de Dios, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios hace que la palabra de Dios sea una realidad. Ya no la leemos solo por leerla. Ahora vive en nuestro corazón y la creemos en nuestra vida y la empezamos a administrar en nuestra área de nuestra vida. Y sabemos que es la única palabra de Dios quien nos da la solución a todos nuestros problemas, a todas nuestras fallas, a todas nuestras pruebas. Cuando de verdad hemos nacido de nuevo, nuestra manera de vivir cambia, ¿verdad? Nuestras acciones cambian, nuestra manera de hablar va cambiando, porque entonces queremos tener más el carácter de Jesús, empezamos a crecer más como Jesús y empezamos a disminuir como nosotras mismas. La palabra de Dios dice, es necesario que yo mengue, o sea, que yo disminuya para que tú, Jesús, crezcas en mi vida. Porque si nosotros no menguamos, si nosotras no vamos a disminuir en lo que nosotras somos, ¿cómo va a crecer Dios? Ni podemos estar mitad y mitad. Si nosotras queremos parecernos más al carácter de Jesús, tenemos que disminuir nosotras mismas y cada día se nos va a ir. Es difícil, pero no es imposible porque nosotras queremos hacer por nosotras todo.
y tenemos que disminuir en nosotras para que crezca en Jesucristo. Empezaremos entonces a amar las cosas que son más correctas y vamos a empezar a rechazar las cosas que son más malas. Porque decíamos al principio, no todo lo del mundo es malo, pero no todo te conviene. Realmente del mundo pocas cosas nos convienen para nuestra vida espiritual. No quiere decir que estamos en el lago de fuego, ¿verdad? Porque también cosas terrenales también Dios creó cosas maravillosas, ¿verdad? Los ríos, los lagos, pues la naturaleza, la fauna, todo lo creó Dios para disfrutarlo, ¿verdad? Nosotras también. Pero hay cosas en el mundo que no nos convienen a nosotras porque nos hacen corromper y alejarnos de la presencia de Dios. Entonces tendremos gran amor en nuestro corazón y sobre todo, ¿qué creen? Paciencia. Paciencia. Yo sé que la paciencia es un reto para todas nosotras, pero vamos a tener paciencia. Porque nosotras queremos que nuestras fuerzas las personas conozcan a Dios. Y esa es una chamba de Dios. Nosotras podemos ser el medio, pero si vamos a estar como taladro, solo vamos a hacer agujeros y vamos a lastimar. Tenemos que tener paciencia para dejar que Dios obre. Solamente imagínate tú cuánto tiempo tomaste para tomar la decisión de aceptar a Cristo en tu vida y empezar a vivir conforme la palabra de Dios, escudriñando su escritura, aprendiendo de su sabiduría. ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar a los pies de Cristo? No fue fácil. Y tal vez tuvieron que pasar circunstancias que dijiste, ay no, pues llegó en el justo momento. Todos en esta vida tenemos el justo momento y Dios ya tiene en su agenda cuándo María, cuándo Pánfila, cuándo Perengana, cada quien va a llegar a los pies de Cristo. Si es que llega, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que todos son llamados y pocos elegidos. En sí, Dios lo que sí promete en su palabra es que a nadie va a dejar sin que por lo menos sepa algo de verdad de la palabra de Dios. Nadie podrá llegar al juicio final diciendo, Jesús, ay Dios, pues es que nadie me habló de ti. Porque entonces Dios va a sacar ahí la carta, ¿verdad? ¿Te acuerdas de este señor que te ministró en el súper? Lo ignoraste. ¿Te acuerdas de este señor que te ayudó con el carro y te dijo, Dios te bendiga, mire señora, hay una nueva vida para usted? Ay, lo ignoraste. ¿Te acuerdas de esta tarjeta que te dieron una vez acá, verdad, en el súper de que conocieras a Dios? Lo ignoraste. ¿Te acuerdas la vez que yo te hablé que sin saberlo te puse ahí una Biblia ahí a un lado de tu cocina y no la viste? O sea que nadie tendremos de verdad como una, ¿cómo se dice? Pretexto de llegar a los pies de Cristo sin haber conocido la verdadera palabra de Dios. Pero Jesús sí nos puede decir, pues sí, tuviste la oportunidad y decidiste seguir como Nicodemo, ¿verdad? No crecer en las cosas espirituales. Y vemos pues entonces cómo Jesús con esta historia de Nicodemo nos marca definitivamente la vida, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no verás la gloria de Dios. Nosotras tal vez algunas ya nacieron de nuevo, otras están en el proceso de nacer de nuevo, tal vez otras aún mismo, ¿verdad? Aún aquí mismo hay otras personas que dicen, es la primera vez que escucho del nacer de nuevo. Y hay otras que pueden decir, yo sí quiero eso. ¿Cómo? A ver, para empezar, ¿cómo acepto a Cristo? Porque yo sí quiero eso. Entonces el Señor se está moviendo, y es importante que sepamos el nacimiento de nuevo, porque si queremos crecer en espíritu y en verdad, como nos marca la palabra de Dios, si queremos madurar en nuestra oración, necesitamos hacer lo que Dios nos manda. Y Dios nos dice que necesitamos nacer de nuevo en espíritu, renovarnos. Y esto vamos a ir creciendo y madurando conforme a la palabra de Dios, poco a poco, mismas.
porque dice la palabra de Dios que una vez que aceptamos a Cristo, las cosas viejas pasaron. Dice, ahora me visto de ropas nuevas, ¿verdad? Con ropas nuevas de la gracia de Dios. Por eso es que, aunque nosotros nacemos, pues ya traemos el pecado de Adán. Por eso es que cambiamos de familia, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo, porque ya dejamos de ser de Adán, ¿verdad? Por el pecado, pero ahora nos hacemos adoptados por Dios, por medio de Jesucristo. Pero esto es que es como una decisión que se tiene que tomar personal, ¿verdad? Una decisión que todas las personas que tengan esa decisión, porque es una decisión, así como es una decisión, vas a ir a una fiesta o no vas, me voy a casar o no me caso, tengo un hijo o no tengo hijo, o sea, es una decisión. También el paso de aceptar a Cristo es una decisión, tú decides, ¿verdad? No te obligan, pero la transformación viene de Dios. Ninguna persona con ningún poder humano te puede hacer cambiar más que Dios. En nuestra actualidad, muchachas, lo que nos deja Nicodemo en nuestra vida, en la actualidad, es que muchas veces nosotras tomamos ese paso de fe, ¿verdad? Nosotras decidimos y aceptamos a Cristo porque queremos un cambio en nuestra vida. Pero ¿qué pasa conforme vamos creciendo? Entonces muchas veces nos acercamos a Dios como Nicodemo, en la oscuridad para que nadie nos vea. Porque entonces empezamos a decir, ay no, es que mi comadre va a decir que ya soy una santurrona. Ay no, es que mi esposo va a decir que ya no salgo de la Biblia. Ay no, es que de verdad si les digo van a decir que ya me cambié, que ya me cambiaron. Y empezamos entonces nosotras a acercarnos como Nicodemo, así en lo oscuro, para que la gente no nos vaya a etiquetar. Y Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios quiere que seamos un testigo. Además, malamente las personas pueden decir, ya te cambiaron, gloria a Dios, me cambió Dios. Porque nadie con un poder humano puede cambiar a nadie. Si Dios empieza a transformar tu vida, es Dios. La gloria es para Dios. La honra es para Dios. Todos los créditos se los lleva Dios. Porque entonces si te empieza a transformar, viene de Dios. Si sigues en las mismas, bueno, pues oremos para que el Señor te acerque más a sus aposentos. Pero si estás cambiando y te estás renovando y estás transformándote, gloria a Dios que está tocando tu vida. Porque la gloria se la lleva a Dios. Nadie tendría el poder. Porque entonces, otra cosa que empezamos a escuchar, ¿verdad? Otra cosa que empezamos a oír es, por ejemplo, no, pues tú, ay no, es que yo creo que a ti ya te cambiaron. Y eso, ¿saben qué? Son barreras que vamos a tener en el camino y son piedras que vamos a tener en el zapato. Entonces, aquí, cuando empieza la gente a madurar, se queda estancada en el camino o simplemente retrocede, porque hay de todo, ¿verdad? Hay personas que prefieren retroceder para no ser etiquetadas y decir, ay, bueno, ya, Dios nos quiere a todos, ¿no? Bueno, pero dijimos que no a todos, ¿verdad? Y hay otras personas que dicen, bueno, por no hacer complaint con mi esposo, con mi familia, con mi comadre, con mi nuera, con mi suegra, pues mejor así le dejo. Ahí estás, de verdad te estás alejando de tu salvación, ¿verdad? Pero hay otras personas que dicen, pues voy a continuar, porque si Dios me está transformando y si ellos están viendo mi transformación, también puede transformarlos a ellos. Entonces yo voy a continuar teniendo fe en que Dios toque sus vidas. Entonces cuando tenemos esa convicción pasamos al otro nivel, que ahí sí ya es la madurez y el crecimiento espiritual. Ahí sí ya vamos ahora sí como con todo, ¿verdad? Pero debemos acercarnos a Jesús como lo que Él es, ¿verdad? El Dios Todopoderoso. Porque Nicodemo se acercó de noche cuando nadie lo viera, por el miedo al que dirán. Y así podemos actuar también nosotras también. Entonces también otra cosa es que Nicodemo se sabía la ley al derecho y al revés. Hay personas, muchachas, que se saben toda la Biblia de memoria y que la han leído 10 veces. Pero ¿saben una cosa? Desconocen a Dios. No saben quién es el verdadero Dios. Pero entonces hay otras personas que se saben nada más 2 versículos de la Biblia.
pero ellas, aunque se saben 2 versículos de la Biblia, han tenido un encuentro personal con Dios. Ya conocen al verdadero Dios, tuvieron su corazón rendido a Dios y tuvieron ese encuentro personal con Dios. O sea que no nos exenta del saber o no la palabra de Dios si conocemos o no a Cristo. Escudriñamos su palabra porque queremos crecer en sabiduría, pero no nos da ninguna garantía que sabiéndote toda la Biblia puedas conocer a Dios. Y aquí lo vemos. Nicodemo se conocía toda la ley, ¿verdad? Conocía sus libros de pies a cabeza porque era maestro de maestros. Y no sabía lo espiritualmente lo que le quería decir Jesús. Entonces, es por eso que es importante hacer un parteaguas en esta área y tomar decisiones, ¿verdad? Porque es una decisión lo que queremos cada quien. Señor Jesús, te agradecemos, Padre, tu infinita sabiduría en esta mañana, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres un Dios fiel que no nos abandonas. Un Dios que siempre nos acompaña, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Toca nuestros corazones, Padre, y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor, que nos des esa renovación, que nos ayudes a entender lo que es un nacimiento de nuevo, Señor. Queremos nacer de nuevo, Señor, para estar sujetas a ti, Señor, para que puedas tú, Señor, disciplinarnos y discernirnos en tu palabra, para poder estar en tus lugares celestiales, Señor, como una criatura nueva, limpia ante tus ojos, Señor. Y te daremos toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo.